Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 9, la pregunta sobre el ayuno. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, te agradecemos, Señor, por tus cuidados. Te agradecemos porque nos das un día más de vida y en él queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe para cumplir tu voluntad. Señor, al abrir la Escritura esperamos que tú seas nuestro Maestro, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y podamos aplicarlo a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que las narraciones de Mateo siguen un orden lógico. Jesús se encontraba en casa de Mateo en una sencilla fiesta que hizo para que sus amigos conocieran a Jesús. Allí se ha cuestionado el hecho que Jesús estaba allí sentado comiendo con pecadores. Jesús ha venido a decirles que el médico viene es a donde están los enfermos, y él como médico divino ha venido a traer sanidad del pecado. Y entonces viene una sección donde se cuestiona el asunto del ayuno, y Jesús responde la pregunta con 2 o 3 ilustraciones. Esta es la sección que va del versículo 14 hasta el versículo 17. Leamos el versículo 14 de Mateo capítulo 9. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Para los judíos del tiempo de Jesucristo, la limosna, la oración y el ayuno eran los 3 grandes pilares de la vida religiosa. Sin duda los discípulos de Juan, por lo menos en parte, lo imitaban en su forma austera de vida, como lo demuestra aquí su ayuno. Indudablemente, estaban ayudando en el momento en que formularon la pregunta a Jesús. En el Talmud babilónico se relata la antigua tradición de ayunar el segundo y el quinto día de la semana, es decir, lo que nosotros conocemos como lunes y jueves. Aunque la tradición judía atribuye esta costumbre al relato de que Moisés comenzó su ayuno de 40 días en el Sinaí un jueves y lo terminó un lunes, parece probable que el ayuno durante estos 2 días en realidad se debía al deseo de que estuvieran lo más lejos posible del sábado y que al mismo tiempo no estuvieran demasiado próximos entre sí. Los motivos exactos detrás de estos ayunos bisemanales no son enteramente claros, pero parece probable que tuvieron su origen en el deseo de algunos judíos particularmente fervorosos de procurar expiar la mundanalidad de la nación, que según ellos estaba provocando rápidamente su destrucción. Por lo general, los antiguos judíos ayunaban a fin de resarcir una falta o para asegurarse una respuesta favorable a una oración o el cumplimiento de un deseo. Ciertamente parece que muchos ayunaban porque creían que un acto tal les ganaba un mérito especial ante Dios. Por supuesto, este tipo de ayuno descansaba sobre un concepto equivocado del carácter de Dios y de la naturaleza de la justicia. Con demasiada frecuencia, el ayuno degeneraba en un medio de justificación por las obras, mediante las cuales los hombres esperaban apaciguar a un Dios austero y ganar su favor sin tener en cuenta el estado del corazón de ellos. Siglos antes del tiempo de Jesús, los profetas habían condenado tales ideas al declarar que Dios había llegado a aborrecer los ayunos de Israel y otros ritos religiosos. Hay veces cuando el cristiano necesita agudeza de pensamiento y correcta discriminación en su juicio. Quizás necesite hacer decisiones importantes
o quizá necesite discernir más claramente la voluntad de Dios. En tales circunstancias, el ayuno puede ser una gran bendición. Un ayuno tal que no necesariamente signifique una completa abstinencia de alimento, sino una limitación a lo que es esencial para mantener la salud y el vigor. Al igual que Daniel, el cristiano podía eliminar todo manjar delicado. No se honra el nombre de Dios ni se mejora la experiencia cristiana mediante ninguna práctica que debilite el cuerpo o dañe la salud. Mateo dice que los discípulos de Juan vinieron a preguntarle a Jesús sobre el ayuno. Es probable que para esa fecha Juan el Bautista estuviese preso. Al parecer, esta pregunta también estaba acompañada por los fariseos, quienes afirman: nosotros y los fariseos ayunamos, es decir, practican con frecuencia esta actividad. Pero tus discípulos no ayunan. De esta manera quería enfatizar la diferencia entre ellos y sus discípulos, que seguían estrictamente la costumbre del ayuno, y la de los discípulos de Jesús, que al parecer estaban en el banquete de Mateo y no estaban ayunando. Es decir, no estaban siguiendo las prácticas religiosas que demostraban que eran personas espirituales. Elena de White comenta: los discípulos de Juan no comprendían bien la obra de Cristo. Pensaban que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Observaban muchas veces las reglas prescritas por los rabinos y hasta esperaban ser justificados por las obras de la ley. El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito y los más estrictos ayunaban 2 días cada semana. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Libro El deseo de todas las gentes, página 242. Ellos solo hacen la observación que los discípulos de Jesús no lo practicaban. Jesús, para responder, usa 3 símiles. Leamos el versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El novio y la boda. Las celebraciones nupciales eran algo muy especial en esa época. Las fiestas de bodas duraban una semana. Las familias e invitados podían regocijarse por el acontecimiento. En ese momento de la celebración no es momento de ayunar. Sería un insulto para el novio y la novia que los invitados estuvieran tristes y apesadumbrados. Jesús aquí se compara con el novio y los discípulos eran los invitados. Jesús estaba entre ellos y era momento de celebración. En la parábola de los invitados a la boda, Cristo defendió a sus discípulos, los que están de bodas, contra la acusación de que no cumplían con la tradición. Quiso decir que las prácticas rituales debían estar subordinadas a cosas de mayor importancia. Recordemos que el problema de Jesús con los fariseos no se basaba en la obediencia a la ley de Dios, sino en la práctica estricta de las tradiciones de los ancianos. Así que estas tradiciones no debían interponerse en la experiencia de gozar de la presencia de Jesús. Pero el Señor los lleva al futuro. Les dice: pero llegará el día en que el novio les será quitado. Es decir, llegará el día en que Él físicamente no va a estar más con sus discípulos. Y ese será el tiempo para ayunar. Aquí por primera vez, Cristo en forma pública dio a entender que finalmente será quitado de sus discípulos como un novio es arrebatado a la fuerza de los festejos de boda. Jesús será quitado a la fuerza en referencia a la muerte violenta que sufrirá en la cruz, pero el gozo será restaurado después de la resurrección. El segundo símil que usa Jesús lo leemos en el versículo 16. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El remiendo nuevo en un traje viejo y desgastado. Aquí se compara el judaísmo
con un manto gastado que ha llegado a ser inútil y está a punto de ser descartado. Desde hacía mucho tiempo se había perdido el espíritu original de la religión judía entre la mayoría de los que la practicaban, y en su lugar se había desarrollado un sistema de formas. Usando esta figura, Cristo procuró que los discípulos de Juan Bautista vieran claramente la inutilidad de tratar de entretejer la buena nueva del reino de los cielos con las desgastadas observancias de las tradiciones judaicas. En esta ilustración, Cristo destaca la necedad de intentar remendar el viejo manto del judaísmo con el tejido nuevo de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no eran tan solo un remiendo que se iba a aplicar al desgastado sistema religioso judío. Al tratar de hacer este tipo de remiendo, la solución resulta peor que el daño original. Los que tienen el propósito de mejorar el vestido viejo solo sirve para hacer resaltar más sus defectos. Este es uno de los problemas que tenemos los religiosos, que nos aferramos a las viejas tradiciones, a lo que nos enseñaron, y a veces no queremos el cambio necesario para avanzar, y lo que hacemos es remendar nuestro traje viejo y desgastado del formalismo religioso. Y llega el momento en que los parches son inútiles y es imperioso la necesidad de buscar el traje nuevo de la justicia de Cristo. El tercer símil lo leemos en el versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres viejos y los nuevos. En la antigüedad, estos odres se hacían con pieles de ovejas o cabras, la piel de cuyas patas se cerraba con una costura y el cuello servía como la boca de una botella. Los odres viejos perdían su elasticidad original y se resecaban y endurecían. Tal era la condición del judaísmo en el tiempo de Cristo. En un pellejo nuevo había una cierta elasticidad y no sufría ningún daño porque cedía a la presión. Pero un pellejo viejo ya se había quedado rígido y había perdido la elasticidad, y si se llenaba de vino nuevo en plena fermentación, no podía ceder y se reventaba. El vino nuevo representa la verdad vital de Dios obrando en el corazón de los hombres. Las revolucionarias enseñanzas de Jesús no podían ser reconciliadas con los dogmas reaccionarios del judaísmo. Resultaría vano cualquier esfuerzo por introducir el cristianismo dentro de las formas muertas del judaísmo, es decir, para unir los dos, forzando al cristianismo a tomar la forma del judaísmo y adaptarse a él, sería un fracaso. Jesús enseñaba que los principios del reino de los cielos, aplicados a las almas de los hombres, se manifestarían en vidas que poseen una religión activa y radiante. Para ello necesitaba recipientes nuevos, es decir, corazones dispuestos a ser regenerados para el cielo. Estos representan a sus discípulos, en quienes depositaría el mensaje de salvación para compartirlo al mundo. Hay una explicación detallada del significado de esta ilustración que nos ofrece Elena de White. Ella dice: la obra de Jesús fue revelar el carácter del Padre y desplegar la verdad que Él mismo había pronunciado mediante los profetas y los apóstoles. Pero no había cabida para la verdad en esos hombres sabios y cautelosos. Cristo, el camino, la verdad y la vida, tuvo que pasar por alto a los fariseos con su justicia propia y tomar a sus discípulos de entre los pescadores ignorantes y hombres de condición humilde, los que nunca habían estado con los rabinos, que nunca se habían sentado en las escuelas de los profetas, que no habían sido miembros del Sanedrín y cuyos corazones no estaban trabados con sus propias ideas. A esos los tomó y los educó para su propia misión. Podía hacerlos como odres nuevos para el vino nuevo de su reino. Estos eran los pequeños a quienes el Padre podía revelar cosas espirituales, pero los sacerdotes y gobernantes, los escribas y los fariseos, que declaraban que eran los depositarios del conocimiento,
no podían albergar los principios del cristianismo posteriormente enseñados por los apóstoles de Cristo. La cadena de la verdad fue dada, eslabón tras eslabón, a aquellos que comprendían su propia ignorancia, pero estaban dispuestos a aprender del gran maestro. Jesús sabía que no podía hacer ningún bien a los escribas y fariseos a menos que se vaciaran de su suficiencia propia. Escogió odres nuevos para su vino nuevo de doctrina e hizo de pescadores y creyentes ignorantes los heraldos de su verdad al mundo. Y sin embargo, aunque su doctrina parecía nueva al pueblo, en realidad no era nueva doctrina, sino la revelación del significado de lo que había sido enseñado desde el principio. El propósito de Cristo era que sus discípulos tomaran la verdad sencilla y sin adulteraciones como la guía de su vida. No debían añadir a sus palabras ni dar un sentido forzado a sus declaraciones. No debían interpretar en forma mística las sencillas enseñanzas de las Escrituras ni depender de recursos teológicos para construir alguna teoría de origen humano. Las verdades vitales y sagradas fueron debilitadas en su significado cuando se le dio un sentido místico a las sencillas palabras de Dios, entre tanto que se le daba importancia a las teorías humanas. En esta forma, los hombres fueron inducidos a enseñar como doctrina los mandamientos de origen humano y así rechazaron los mandamientos de Dios para observar sus propias tradiciones. Review and Herald del 2 de junio del año 1896. Una de las grandes verdades del Evangelio es que Dios puede transformar nuestros corazones de piedra, nuestros corazones resecos de las tradiciones y convertir nuestros corazones en corazones de carnes, dispuestos a ser guiados y bendecidos por el Señor. Apreciado amigo y hermano, esta sección del libro de Mateo nos enseña que a veces tenemos que revisar los motivos por los cuales nosotros practicamos ciertos rituales o ciertas ceremonias o ciertas prácticas religiosas, debido a que podemos hacerlo solo por tradición, solo por costumbre y a veces perder el sentido de que los ritos y las ceremonias son solo medios a través de los cuales podemos entrar en relación con el Padre Eterno. A veces tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. A veces debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestro ser. No estamos en la época de vivir dependiendo de ceremonias, ritos, penitencias. No, es la época de acercarnos a Jesús de corazón como estamos para que Él transforme nuestra vida y nos guíe por sendas de justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe siempre por el camino de la salvación. Es mi oración por ti. Amén.